Hay nombres que se pronuncian con devoción y otros que se susurran con temor. Uno de ellos ha sido temido incluso en los cielos, vetado por sabios y ocultado por los guardianes del conocimiento sagrado. Ese nombre es Metatrón, el ángel que, según textos místicos, se sentó en el trono de Dios. ¿Qué ser puede ocupar el lugar del Creador sin ser fulminado? ¿Qué entidad fue tan exaltada, y a la vez, tan peligrosamente cercana a lo divino que provocó la ira del cielo? Los antiguos cabalistas decían que solo los iniciados podían acercarse a su nombre, y que mirar su rostro sin permiso significaba la muerte. Porque Metatrón no es un ángel cualquiera. Es el puente entre el cielo más alto y lo que no debía ser revelado. Para algunos, es el mensajero más cercano al Creador. Para otros, es Enoc transformado, el humano que fue elevado a un rango tan alto que los ángeles lo odiaron. Pero hay una historia aún más perturbadora. La que dice que se sentó en el trono reservado solo para el Eterno. Y eso lo convirtió en una amenaza incluso dentro del cielo. Hoy nos adentramos en uno de los misterios más densos de la mística hebrea, un secreto que incomoda tanto a la religión como a la razón. Bienvenido a Ecos de lo Prohibido, donde cada sombra esconde un secreto, y cada luz revela un misterio. ¿Quién es realmente Metatrón? ¿Un siervo fiel o una sombra que se atrevió a tocar lo intocable? Prepárate para descubrir al ángel que desafió el poder divino y sobrevivió. Metatrón no aparece en los evangelios ni en los textos tradicionales. Su nombre habita los márgenes, textos ocultos, visiones místicas, códices prohibidos. Algunos lo llaman el príncipe del rostro, porque según las tradiciones místicas hebreas, es el único que puede estar en la presencia directa de Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, sin ser aniquilado. Su nombre no tiene una etimología definitiva. Algunos lo conectan con tronos, otros con guía, y algunos, incluso, con el que cambia la forma. Y quizás esa ambigüedad es lo que lo hace tan poderoso. Según el tercer libro de Enoc, Metatrón no siempre fue un ángel. En un tiempo remoto, fue un hombre, Enoc, descendiente de Adán, quien caminó con Dios y nunca murió. Fue transformado, elevado, transfigurado en una entidad que rompía la frontera entre lo humano y lo divino. Pero su ascenso no fue pacífico. No todos los ángeles lo aceptaron. Porque Enoc, al convertirse en Metatrón, se convirtió en un recordatorio de que lo humano puede tocar lo eterno. Metatrón es descrito como el encargado de transmitir los decretos del cielo, de escribir el destino de los hombres y custodiar los secretos más altos del universo. Es la figura que actúa entre la voz y la creación. Y por eso, su sola presencia impone silencio, reverencia o temor. No es un mensajero cualquiera. Es el eco más cercano de la voluntad divina. Pero con ese poder, también llegó el peligro. Porque quien se acerca demasiado a la luz, puede ser confundido con ella. Y ese es el dilema que rodea a Metatrón. ¿Sigue siendo un servidor o es ahora algo más? ¿El vigilante de la gloria o su sombra? En el texto conocido como el tercer libro de Enoc, aparece un pasaje tan perturbador que muchos estudiosos lo han ignorado durante siglos. En él, se describe cómo Metatrón fue elevado hasta lo más alto del cielo, y colocado en un trono glorioso, rodeado de fuego, ángeles y símbolos sagrados. Ese trono no era simbólico. Era el mismo trono de Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. Y su sola presencia allí desató el caos en el plano celestial. Cuando los ángeles vieron a Metatrón sentado donde solo Yahvé podía sentarse, creyeron que un segundo Dios había aparecido. La creación tembló. El cielo se dividió. La visión fue tan poderosa que los ángeles más antiguos cayeron postrados,
confundidos entre adoración y terror. Y entonces, según el texto, Yahvé intervino. No con palabras suaves, sino con fuego. Se dice que Yahvé azotó a Metatrón con 70 latigazos de llamas, como castigo por haber causado confusión entre los ángeles. Aunque él no lo pidió. No usurpó el trono. Fue colocado allí. Pero la advertencia fue clara: ningún ser, por más exaltado que sea, puede compartir el lugar del Eterno. Ni siquiera uno que una vez fue humano. Ese momento marca una fractura en la estructura celestial. Metatrón, elevado al trono, se convierte en una figura ambigua. No es Dios, pero tampoco es simplemente un ángel. Es una presencia que representa lo imposible, la humanidad que toca lo divino sin permiso. Y eso lo convierte en el ser más temido del cielo. El cielo no es estático. En la tradición mística judía, el mundo superior está lleno de jerarquías, leyes y equilibrios tan frágiles como una llama encendida en la oscuridad. Cuando los ángeles creyeron ver a un segundo Dios en el trono, el orden divino se quebró, aunque fuera por un instante. Y ese instante fue suficiente para provocar la intervención directa de Yahvé. Según los textos místicos, Yahvé no habló con ternura. Metatrón fue azotado con llamas, no por rebelarse, sino por haber sido malinterpretado. La justicia divina, en este relato, no distingue intención. Solo protege el equilibrio. Y para restablecer ese equilibrio, Yahvé lo marcó, le recordó su lugar, y lo dejó como advertencia para todo aquel que pretendiera elevarse sin permiso. Este castigo no fue solo físico. Fue simbólico. Metatrón, el único que había sido humano, se convierte ahora en una figura dividida. Adorado por algunos, temido por otros, y observado con recelo por todo el cielo. Porque había cruzado un umbral que nadie debía tocar. Este juicio no solo fue contra Metatrón, fue contra la posibilidad de que lo humano toque lo eterno. Contra la idea de que alguien, alguna vez, pudiera estar demasiado cerca de Yahvé. Por eso su historia fue silenciada, sus títulos velados, y su nombre solo pronunciado entre iniciados. Porque recordar a Metatrón es recordar que hasta en el cielo hay miedo. Los antiguos rabinos temían pronunciar su nombre. No porque fuera maligno, sino porque estaba demasiado cerca del fuego. Metatrón no es mencionado en voz alta, sino en susurros. No se enseña abiertamente, sino en manuscritos escondidos. Porque su historia desafía la estructura misma del cielo, un humano que no solo ascendió, sino que fue elevado al trono más alto. Hay relatos que dicen que, solo con verlo, los ángeles menores caían muertos. No por maldad, sino por la intensidad de su luz. Era el reflejo tan cercano a Yahvé, que quien lo contemplaba, creía estar viendo al propio Creador. Y esa confusión era mortal. Algunos textos lo llaman el ángel del juicio. Otros lo describen como el guardián de los secretos más peligrosos del universo. Se dice que conoce los nombres que pueden moldear la realidad, los decretos que dan forma al tiempo, y que incluso intercede en decisiones que ningún otro ser puede comprender. Y sin embargo, permanece en silencio. Como si supiera que su existencia es una amenaza. Entonces, surge la gran pregunta. ¿Metatrón es un guardián o un usurpador? ¿Un siervo glorificado o un símbolo de que lo divino puede ser replicado? ¿Fue castigado o simplemente contenido? Quizás la respuesta sea aún más inquietante. Metatrón no es un ángel caído, pero tampoco fue bienvenido en el trono. En la Cábala, Metatrón no es solo un ángel.
Es una estructura viviente, una conciencia que actúa como vínculo entre el Ein Sof, la esencia infinita y oculta de Yahvé, y el mundo de las formas. Se le relaciona directamente con el pilar central del árbol de la vida, el equilibrio perfecto entre la misericordia y el juicio. Es el arquitecto invisible que mantiene el flujo entre los planos, sin que el universo se desintegre. Metatron está conectado con la Sefirá Keter, la corona, el punto más alto de emanación divina. Pero también es visto como el guardián del paso entre los mundos, aquel que permite el acceso, o lo niega, a los misterios más elevados. Su geometría sagrada, conocida como el cubo de Metatron, contiene las formas esenciales de la creación. Cada línea, cada vértice, es una puerta simbólica al orden del cosmos. Quienes trabajan con la Cábala saben que Metatron no representa solo poder, sino equilibrio, y sobre todo, restricción. Es la manifestación de un orden que impide que la energía divina se desborde y destruya. Y por eso su presencia es fundamental. Sin él, la luz del Creador caería sin forma, como un rayo sin dirección. En este sentido, Metatron es el puente entre lo incognoscible y lo manifiesto. Ni totalmente humano, ni completamente divino. Ni rebelde, ni sometido. Es la figura que mantiene la estructura de la creación de Yahvé, aunque nunca fue llamado a la existencia por el dogma. Metatron fue, según muchos textos, Enoc, un hombre. Un ser humano que caminó con Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, y que no murió, sino que fue transformado en una entidad celestial. Ese acto no fue un milagro, fue una transgresión. Porque Metatron representa el límite superado, el paso de la carne hacia la gloria, sin morir primero. Ese símbolo es tan poderoso como peligroso. ¿Y si Metatron no es una excepción, sino un reflejo de lo que todo ser humano puede llegar a ser? El alma que asciende, que se purifica, que alcanza el trono, y que luego es rechazada por los mismos cielos que antes la exaltaron. Un espejo de nuestro propio camino espiritual, donde la iluminación no siempre trae aceptación, sino juicio. Enoc no fue recompensado, fue asimilado. Perdió su nombre, su historia, su humanidad. Se convirtió en un canal. Y eso nos plantea una pregunta inquietante. ¿Qué estamos dispuestos a perder cuando tocamos lo sagrado? Porque el despertar espiritual no es suave, es una ruptura. Metatron es la imagen de lo divino alcanzado por medios humanos. Y por eso incomoda. Porque nos recuerda que la ascensión no es cómoda, ni gloriosa, ni aprobada. Es solitaria, contradictoria, y muchas veces, incomprendida. Y quizás, por eso, su historia fue relegada a los márgenes. Porque refleja lo que todos podemos ser, si nos atrevemos. Metatron no fue eliminado de las escrituras porque fuera falso, sino porque su existencia plantea una amenaza real al dogma tradicional. Un humano que se convierte en un ser tan poderoso que los mismos cielos lo temen. Un trono que no debía ser tocado, y sin embargo, fue ocupado. ¿Y si lo que nos ocultan no es el mal, sino el potencial que tenemos? ¿Y si la historia de Metatron no es una advertencia contra la soberbia, sino una clave espiritual que fue sellada por quienes temen que despertemos? Porque el camino hacia lo divino nunca fue para los obedientes. Fue para los que se atrevieron. Ahora te pregunto a ti. ¿Crees que Metatron fue un usurpador o el símbolo del alma que se eleva más allá de lo permitido? Déjame tu interpretación en los comentarios. Y si sientes que este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, apóyanos con un super gracias. Porque tu gesto mantiene encendida esta antorcha. En un mundo que aún teme a la luz verdadera. Y si esta historia te estremeció, no puedes perderte nuestro vídeo.
Yahvé y la prisión tridimensional, la oscura conexión gnóstica. Porque si Metatron tocó el trono, ¿quién construyó la cárcel espiritual que encierra nuestro espíritu? ¿Recuerda? En Ecos de lo Prohibido, cada sombra esconde un secreto y cada luz revela un misterio. Hasta la próxima. Sigan explorando. Sigan cuestionando. ¿Qué otras verdades ocultas están esperando ser descubiertas?